Vamos a ver si ahora sí. En la virología estudia los virus, ¿verdad? ¿Ya te escucho, maestra? Sí, muy bien. ¿Qué tiene el estudio de los virus? Sabemos que sí es muy importante en el área médica, en el estudio de la genética, en la bioquímica de los procesos celulares, para estudiar el desarrollo de muchas enfermedades causadas por virus. En la ingeniería genética también vean ustedes todos los aspectos que son de importancia cuando hablamos en el estudio de los virus. Cuando hablamos de virus, decimos que aunque no son células, tienen su genoma de ácido nucleico que codifica para funciones muy necesarias para su replicación. Si quisiéramos definirlos, también podemos decir que son parásitos intracelulares obligados que tienen que introducirse en una célula viva adecuada para llevar a cabo su ciclo de replicación. Esto es muy importante. Vean ustedes que aunque tiene un genoma de ácido nucleico, ¿sí?, y que codifica para las funciones necesarias, todas sus funciones, todo lo que necesita para replicarse el virus lo tiene él mismo en su genoma, ¿verdad? Pero tiene que hacerlo adentro de una célula viva, de una célula huésped. Entonces, para poder llevar a cabo el ciclo de replicación, necesita estar adentro de una célula viva. Por eso decimos que son parásitos intracelulares obligados, que tienen que introducirse a una célula viva, ¿sí?, adecuada. No todas las células vivas, vamos a ver después, son adecuadas para que se lleve a cabo esto. Pero cuando encuentran la célula viva adecuada, pues entonces se introduce, ¿sí?, y entonces puede llevar a cabo su ciclo de replicación. Decimos que los virus son elementos genéticos que no pueden replicarse independientemente de una célula viva llamada célula hospedadora. Los virus poseen su propia información genética y son, por tanto, independientes del genoma de la célula hospedadora. Ellos en su genoma tienen toda la información que necesitan para poder replicarse. Sin embargo, como se los acabo de mencionar, no se pueden replicar independientemente de la célula viva, tienen que estar en su interior. Esto no implica que no puedan vivir fuera de la célula del huésped. Ahorita vamos a ver en qué forma pueden vivir fuera, pero solamente estar como partícula fuera, ¿verdad? Para su replicación necesitan necesariamente estar en el interior de una célula llamada célula hospedadora. Sin embargo, a diferencia de otros elementos genéticos, pues recuerden que hay varios elementos genéticos, como por ejemplo los plásmidos. Los virus tienen una forma extracelular. Como les mencionaba hace un momento, pueden vivir, pueden existir fuera de la célula, ¿verdad? Cuando lo hacen de esta manera, les llamamos a esa partícula vírica, le llamamos virión. Esto les permite existir fuera de la célula hospedadora y pueden estar fuera durante largos periodos. Y esto lo que va a servirle a la partícula vírica es su traslado. De forma se puede trasladar entre una célula y otra célula. Entonces, esto es importante para llevar a cabo la infección. Se pueden trasladar de una célula a otra. Entonces, es mediante el virión. ¿Y cómo podemos ver
al virión. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Dijimos que para poder multiplicarse, los virus tienen que entrar en una célula. Yo creo que esto sí ya nos quedó claro, ¿verdad? En la que van a poder replicarse. A este proceso le vamos a llamar infección. Una vez que el virus puede entrar a la célula hospedadora, ¿sí?, es cuando ya se da una infección. Ahora, algo importante es que los virus pueden conferir nuevas propiedades importantes a la célula hospedadora, las cuales ellas pueden heredar. Cuando esta célula se va a dividir, va a heredar el genoma vírico. Entonces, estos cambios, no vamos a hablar de que estos cambios son perjudiciales, algunos son benéficos. Entonces, cuando el virus entra, ¿sí?, entonces, y se incorpora al genoma de la bacteria, le puede dar nuevas propiedades, ¿verdad? En algunas ocasiones sí son perjudiciales, pero en otras son benéficas. Cuando el virus puede replicarse en el interior de una célula, de modo que resulta destructivo para la célula hospedadora, o sea que la va a lisar y se va a romper y va a morir, ya es cuando les llamamos a los virus agentes de enfermedades. Si hablamos de la cantidad y abundancia de los virus, podemos hablar, si es que queremos llamarle microorganismos, por así decirlo, ¿verdad? Son los más numerosos del planeta. Y sobre todo, lo vamos a ver desde el punto de vista que infectan todo tipo de organismos celulares. Así vamos a tener virus que infectan animales, ¿sí?, claro, al hombre, a las plantas, a los hongos, a las bacterias, a los protozoarios, infectan todo tipo de organismo celular. De ahí la importancia también que tiene el estudio de los virus en sus diferentes aspectos. Pudiéramos decir, así como propiedades generales de los virus, primero, no son células, no podemos llamarle como células, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos hablar de que estén vivos o de que sean células vivas. Sin embargo, tienen un genoma que es bien importante, ¿sí?, y que lo usan, lo necesitan y lo usan para poder replicarse. Los virus dependen del 100% de la célula hospedadora para que le proporcione toda la energía y todos los materiales necesarios para que pueda replicar su genoma y sintetizar sus propias proteínas. El virus en su genoma tiene toda la información que él necesita para replicarse, y todo lo que hace de la célula hospedadora es tomar toda su energía, los materiales, su metabolismo, todo, para poder replicarse y poder sintetizar partículas víricas. Fuera de la célula no lo puede hacer, sino existir, dijimos, como virión, lo cual lo puede ayudar para trasladarse de célula a célula. En su forma extracelular, pudiéramos decir que es una partícula microscópica que va a contener ácido nucleico rodeado de proteínas. Y en algunos casos, según el virus, va a tener otras macromoléculas. Dijimos que en esta forma, la partícula vírica llamada virión es metabólicamente inerte. Ya dijimos que no lleva a cabo metabolismo. Y no realiza tampoco respiración, no hay síntesis. Una vez que se encuentra en el interior de su célula hospedadora, de su nueva célula, entonces empieza el estado intracelular y es cuando el virus se puede replicar. En esta imagen que ustedes tienen aquí en la parte inferior derecha es lo que llamamos un virión. Entonces vean ustedes en las flechas, ahí se señala
¿sí? El ácido nucleico. ¿Sí? Ahí tenemos el ácido nucleico. Y lo que representa, ¿sí?, la cápside, ¿sí?, son las proteínas. Toda esta línea, ¿sí?, alrededor es la cápside, ¿sí? Y muchos virus tienen una estructura todavía más externa, ¿sí?, que es la membrana lipídica. Aquí la estamos señalando, es la más externa, la membrana lipídica. ¿Sí? Hay algunos virus que nada más tienen ácido nucleico, ¿sí?, ácido nucleico y la cápside. Entonces, esa es lo que es el virión, el ácido nucleico y la cápside, ¿verdad? Y algunos tienen una membrana lipídica externa. Muy bien. Esto es muy importante. Muchas veces esta estructura va a variar y sobre todo la parte externa. A todo esto, como aquí se señala, es el virión. Tenemos aquí algún otro tipo también de virus animales. Una vez que el virión está o entra a una célula, se pueden producir nuevas copias del genoma vírico y se sintetizan entonces todos los componentes que forman la cubierta del virus. Entonces, todo esto no se puede llevar a cabo hasta que no esté en forma intracelular y tome todo el metabolismo de la célula para entonces sí producir nuevas copias de su genoma vírico y que también pueda sintetizar todas esas proteínas que dijimos que están por fuera y hasta la cubierta también, que muchas veces es de lípidos que tienen todavía una cubierta más externa. Entonces, todo esto se lleva a cabo siempre y cuando sí ya esté en forma intracelular. Algunos virus animales, como por ejemplo el virus de la polio, el virus respiratorio, pueden saltarse la etapa extracelular. A ellos nunca los vamos a encontrar como viriones fuera de la célula, ¿verdad? Ellos se desplazan de célula a célula dentro del mismo organismo. Aquí tenemos una imagen donde estamos viendo, ¿verdad?, a un tipo de virus que tiene una cubierta externa. Si ustedes la ven en su interior, ahí están las cadenas. Sí, el genoma es un virus, como lo están viendo ustedes, es un virus de DNA de doble cadena, si se alcanza a ver, ¿verdad? Es un DNA de doble cadena y después tenemos su cápside. Entonces dijimos que la cápside está formada de subunidades de proteína. Ahorita les voy a decir cómo se les llama estas subunidades de proteína. Pero es una cubierta proteica. Ahora, si ustedes ven, todavía hay una cubierta más externa, ¿sí? Y en este caso, vean que está cubierta de principalmente glicoproteínas, ¿sí? Entonces, hay cubiertas externas que son lipídicas, a veces 100%, otras son proteicas y otras son glicoproteicas o lipoproteicas, etcétera, dependiendo del virus de cuál se trate. Entonces, no se nos olvida que el DNA tiene una cubierta proteica por fuera, ¿de acuerdo? Y que a esa cubierta proteica se le va a llamar cápside. Muy bien, al complejo completo de ácido nucleico y proteínas, ¿sí?, empaquetado en el virión, va a recibir el nombre de nucleocápside. Sí, fíjense bien, lo que es esta imagen que tenemos aquí, ácido nucleico en el interior, ¿sí?, y la proteína que está afuera. Entonces, a todo esto, a todo, se le llama nucleocápside, ¿sí? Nucleocápside. Vamos a ver este que es más sencillo, ¿verdad? En su interior está el ácido nucleico y en el exterior está la cápside, ¿sí?, que está compuesta. Cada subunidad, les dije que les íbamos a dar un nombre.
Cada una de las esferitas es una subunidad proteica y a cada una de estas subunidades se le llama capsómeros. Capsómeros. Pero todo se le llama cápside. ¿De acuerdo? O cápside. Aquí la tenemos. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de una cápside y su ácido nucleico, a todo completo le vamos a llamar nucleocápside. Nucleocápside. A este tipo de virus, por no tener una cubierta todavía más externa como el de la derecha, le vamos a llamar virus desnudo. Porque en la imagen de la derecha, ¿sí?, vamos a tener el llamado virus con envoltura. ¿Sí? Si ustedes se fijan, después de la nucleocápside tienen una cubierta, ¿sí?, todavía más externa. Entonces, vean ustedes, en el interior está el ácido nucleico, está la cápside con sus capsómeros y luego externamente está una envoltura. Sí, por eso se les llama virus con envoltura. ¿De acuerdo? Y ya dijimos que esta envoltura puede variar. Puede ser lipídica, glicoproteica, lipoproteica, etc. Vean ustedes aquí todo lo que comprende, ¿sí?, la nucleocápside. ¿Sí? Ácido nucleico y cápside. Todo eso es, ¿sí?, la nucleocápside. Lo del interior. Todo esto es la nucleocápside. Muy bien, esta imagen ya se los había pasado, muchachos, y yo creo que después lo volvemos a repasar. Es un ciclo lírico o lisogénico. Ya lo habíamos mencionado, si se acuerdan, pero ahorita vamos a ver para ver el tipo de virus de bacterias. ¿Cómo son los genomas virales? Y aquí, pues a diferencia de otro tipo de células eucariotas, procariotas, ¿verdad?, que prácticamente en procariotas su genoma siempre es de DNA, ¿sí?, de doble cadena. Vean ustedes todas las variantes que podemos tener en los virus genómicos. ¿Sí? Muy bien. Lo que sí podemos decir es que los virus van a tener un solo tipo de ácido nucleico, pero su ácido nucleico puede ser DNA o puede ser RNA, no únicamente DNA como en el caso de las bacterias. ¿Sí? Uno solo, pero puede ser DNA o RNA. ¿Sí? Y ahí va a contener toda la información genética necesaria para la síntesis de las proteínas virales. ¿Sí? Ahora, la cadena de DNA o de RNA puede ser simple, puede ser doble, ¿sí?, puede ser lineal, puede ser circular o puede ser fragmentado. Miren, vayámonos a la imagen. Vayamos a la imagen y vamos. Miren, puede haber, ¿sí?, genomas de RNA o puede ser genomas de DNA. Veamos cómo pueden ser cuando tiene un genoma que son virus de RNA. Un ejemplo así sencillo es los retrovirus. Y no sencillos porque son de los virus más complicados, los retrovirus, como el virus del SIDA, ¿verdad? Es un virus de RNA, ¿ok? Los virus de RNA pueden tener cadena doble, ¿sí?, o una sola cadena sencilla. Pero los de cadena doble pueden ser lineales, ¿sí? Los de cadena sencilla puede ser circular, ¿sí?, puede ser también lineal, ¿sí?, puede ser una sola, pero en el caso de doble cadena y que es lineal, ¿sí?, puede ser múltiples, ¿sí?, o puede ser una sola. Vean todas las variedades que se pueden presentar y de ahí después pues la complejidad de su estudio también. Y luego los virus que tienen como genoma DNA pueden tener cadena sencilla y cadena doble. Los de cadena doble pueden ser lineales y pueden ser circulares.
Los de cadena sencilla pueden ser también lineales, pueden ser circulares, pueden ser múltiples o puede ser una sola, ¿sí? Y los lineales también pueden ser una sola. Entonces, puede presentarse circulares. Entonces, vean ustedes la variedad de tipos de genomas. Aunque hablamos de un solo tipo de genoma, RNA o DNA, todas las formas y variedades que podemos encontrar. Cadenas sencillas, dobles, circulares, lineales, una sola, múltiples cadenas lineales, una sola, etc. Entonces, esto es muy importante en el estudio y clasificación de los virus, ¿verdad? Todas las células contienen genomas del DNA bicatenario que hablábamos ahorita, pero los virus pueden tener genomas ya sea de DNA o de RNA, como les mencioné hace un momento, y entonces se pueden clasificar, ¿verdad? Si es de DNA, de RNA, si es monocatenario de una cadena, bicatenario si son de dos cadenas, si es lineal o si es circular. La mayoría de los genomas víricos que son lineales, pero claro, va a haber algunos circulares. En cambio, cuando hablamos de bacterias en procariotas, pues la mayoría de los genomas son circulares y las excepciones son algunos lineales. Muy bien. Todos los virus utilizan la maquinaria de traducción de la célula, de modo que independientemente de la estructura genética del virus, debe de generarse un RNA mensajero que pueda ser traducido por los ribosomas de la célula hospedadora. Recuerden ustedes, aquí aplica también todo lo que estuvimos viendo acerca del flujo de la información genética. Entonces, en el caso de los virus, que ellos van a utilizar toda la maquinaria, ¿sí?, de la célula, ¿sí?, de modo que independientemente de la estructura que tenga el virus, tiene que generarse un RNA mensajero, ¿sí?, que entonces ese es el que va a ser traducido por los ribosomas de la célula que están, ¿sí?, infectando, o la célula hospedadora. Los virus pueden clasificarse en base al hospedador al que van a infectar, así también por sus genomas. Por ejemplo, virus bacterianos son los bacteriófagos o bacteriófagos, ¿verdad? Son los virus de las bacterias. Podemos tener virus animales que infectan animales, virus vegetales y virus que infectan otras clases de células eucariotas. Entonces los podemos clasificar así. Depende de su célula hospedador o a quien van a infectar. Podemos llamarle, es un virus vegetal, es un virus animal o es un virus de bacterias, etc. Existe un sistema formal de clasificación de los virus. Los miembros de una familia de virus tienen una morfología de virión, una estructura genómica y una estrategia de replicación similares. Cuando encontremos el sufijo viride, vamos ya a estar pensando que se nos está hablando de una familia de virus. Sufijo viride. Así, si vemos el término posviride, estamos hablando de la familia, sí, de los posvirus. Sí. Entonces, así podemos observar algunos términos y poder identificar, ¿sí?, el nombre de las familias. Recordemos, sufijo viride. ¿Sí? Después vamos a ver otros nombres, pero recuerden ese sufijo.
En cuanto al tamaño, muchachos, sí, aunque sabemos que son muy pequeños, mucho más pequeños que las bacterias, los viriones pueden tener muchos tamaños también y formas diferentes. Los más pequeños son los virus de RNA que infectan animales. Podemos tener medidas desde 0.02 hasta 0.3 micras. Esto es lo mismo que hablar de 20 a 300 nanómetros. Sabemos que el nanómetro es la milésima parte de una micra. ¿Sí lo recuerdan? Entonces vean las medidas, 0.02 hasta 0.3. Pero por ejemplo, uno de los más grandes de los virus es el virus de la viruela. Es uno de los más grandes y mide 200 nanómetros. 200 nanómetros. Hablamos de uno de los más pequeños, ¿sí? El poliovirus, el virus de la polio, 28 nanómetros. Prácticamente el tamaño de un ribosoma. Y así como hay virus muy pequeños, pues hay virus de los más grandes. Ahorita vamos a mencionar también otros virus que son muy grandes, ¿verdad? Pero uno de los virus animales, ¿sí? De los grandes es el virus de la viruela. Aquí podemos ver, sí, al virus de la viruela, cómo tiene en su interior, ¿sí? Una estructura parecida como si fuera una mancuerna. Aquí se la señalo con la flecha verde. ¿Sí? Este es el virus de la viruela. El genoma que tiene el virus de la viruela es de DNA y es bicatenario. ¿Sí? Aquí estamos viendo la nucleocápsida. Y tiene una cubierta exterior, si ustedes se fijan, una envoltura, es un virus envuelto. ¿Sí? El de la derecha es el poliovirus, es de los virus más pequeños. Claro que los genomas víricos son más pequeños que los de la mayoría de las células. La mayor parte de los genomas de bacterianos, tienen entre 1000 y 1500 pares de kilobases. Recuerden que dijimos que así vamos a medir el tamaño del cromosoma, de las cadenas de DNA en kilopares de bases. ¿Sí? Casi los genomas bacterianos están entre 1000 y 1500 pares de kilobases, ¿sí? De DNA. Pero el más pequeño de los conocidos en bacterias solamente tiene 145 kilopares de bases. Hay genomas víricos muy grandes de DNA. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los más grandes es mire, tiene 1.25 megapares de bases. Y es un virus marino, es el que tenemos aquí en los incisos C y G. Este es el megavirus. Uno de los genomas víricos más grandes y es el genoma de DNA, 1.25 megapares de bases. Y se caracteriza porque infecta protozoarios. Y a la derecha podemos ver el llamado mimivirus. Mimivirus, ¿sí? Incisos D y H. ¿Sí? Mide 0.750 micras de diámetro. ¿Sí? Tiene su genoma de DNA de doble cadena y es el más grande conocido, el mimivirus. ¿Sí? Aquí tenemos en el inciso H. ¿De acuerdo? Uno de los virus más conocidos y estudiados, ¿verdad?, que ataca al hombre,
y es un virus con envoltura, es el virus de la gripe. En dibujo en el inciso B, vean ustedes en dibujo, el tipo es un diagrama, ¿sí?, de los componentes del virus de la gripe. Vean ustedes el genoma, que es segmentado. Vean ustedes, todo esto es su genoma, y es genoma fragmentado o segmentado. Está su cápside, ¿sí?, alrededor, en color celeste, y luego tenemos una envoltura que puede ser, les dije, de diferentes componentes. Aquí está. Ahora, vean ustedes la microscopía electrónica del virión de la gripe humana. Aquí está. Y aquí está, miren, con las flechas verdes les puse la envoltura externa. Aquí está. Y pues en todo su interior está el genoma fragmentado o segmentado. Este es el virus de la gripe humana. Aquí tenemos una tabla que ya después, si quiero que la revisen, le den una repasada en su libro, muchachos. Son tamaños típicos de genomas víricos. ¿De qué tipo de genoma tiene? Verá su huésped, el tipo de virus, ¿cómo se le llama? Miren, virus, ¿sí?, su huésped, si es de DNA o de RNA, si es de una o de dos cadenas, ¿sí?, cadena sencilla o cadena doble, y luego, pues, su genoma viral, su estructura, si es lineal, si es una sola cadena o es circular. Sí, a veces son lineales, pero tienen más de una molécula, ¿sí?, como ven en este caso o como ven en este caso. Entonces, esta es una tabla muy interesante. Denle ustedes una repasada. Aquí están sus huéspedes, ¿sí? Aquí podemos ver el virus de la polio. Miren, que es un virus animal. El virus de la polio es un virus animal. Es un virus de RNA. Es una sola cadena sencilla, ¿sí? Aquí está, es lineal, no es circular, una sola molécula. Entonces vean esa información, pues, valiosa, ¿sí? Entonces, el virus del herpes, entonces aquí está. Herpes simple, virus tipo A, es de DNA, el virus del herpes, pero es de doble cadena, pero es lineal, no es circular. ¿Sí? Aquí vamos ahorita a ver este virus de bacterias, porque es uno de los más estudiados y más conocidos, el bacteriófago T4. Es un virus de bacterias, es un virus que tiene su genoma de DNA de doble cadena, pero es lineal también. Muy bien. El tamaño pequeño del genoma de la mayoría de los virus, pues también eso va a restringir el número de proteínas víricas que tengan, ¿sí? Puede ser que hay algunos virus que tengan un solo tipo de proteínas, ¿sí?, formando su cápside, pero hay otros virus que tienen varios tipos de proteínas. Entonces va a depender también del tamaño de su genoma. Hay algunos virus que tienen, como les decía, una sola clase de proteínas en su cápside, y ese ejemplo es el llamado virus del mosaico del tabaco. Es un virus muy comentado, muy conocido porque afecta a la planta del tabaco, ¿sí? Es un virus de RNA monocatenario, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Virus de RNA de una sola cadena, ¿sí? Entonces, las proteínas, ¿sí?, muchas veces necesitan de una ayuda para poder ensamblarse, pero en otras ocasiones se pueden ensamblar solas. Por ejemplo, este muchacho que les señalo es el virus del mosaico del tabaco. Es un virus de RNA monocatenario. Este filamento que ustedes ven aquí es el RNA, ¿sí? Aquí está, el RNA. Va todo en forma espiral, y alrededor de él se van ensamblando los capsómeros. Cada uno de estos
de estos saquitos cafés son los capsómeros que van a formar la cápside. Por ejemplo, en el caso del virus del mosaico del tabaco, estos capsómeros tienen la capacidad de poder autoensamblarse. Ellos solos se van autoensamblando a todo alrededor del filamento de RNA. ¿Sí? Sin embargo, hay otros virus que no pueden autoensamblarse y necesitan la ayuda de alguien más o de una proteína más para poder ensamblarse. ¿Sí? Aquí les pongo que hay algunas proteínas víricas que necesitan la ayuda de proteínas ensambladoras. ¿Sí? Y la necesitan de proteínas ensambladoras de la célula que están hospedando, ¿sí? Para su correcto plegamiento. Y así lo hacen. Utilizan también el sistema de la célula hospedadora para poder ensamblarse. Un ejemplo que les pongo es la proteína de la cápside del bacteriófago lambda. Es un virus de bacteria, pero como los bacteriófagos son un tipo de virus muy complejo, ¿verdad? Tiene problemas para autoensamblarse, entonces necesita de una proteína llamada chaperonina. Aquí les pongo chaperonina GRO-E. La chaperonina GRO-E de E. coli, ¿sí? Es lo que utiliza el bacteriófago lambda para poder ensamblarse todas sus estructuras. Entonces vean ustedes al microscopio electrónico cómo se ve el virus del mosaico del tabaco. Aquí está. 18 nanómetros nada más de grosor. Aquí está. Bien, la clase de hoy hasta aquí la terminamos.